Brenda Valderrama, doctora, presidenta de la Asociación Científica en Morelos. Gusto en saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Teodoro. Pues quisiera comentar con ustedes el caso de España y cómo debemos aprender más de este país. España fue tomado por sorpresa a principios del año por la pandemia. El control que se hizo, que ahora sabemos que fue muy efectivo en China, dejó prever que se podría controlar un brote de esta magnitud en otros países. Cuando el virus sale de China y empieza a circular, primero circula en el oriente, en Singapur, en Tailandia, y después se pasa a Europa. Cuando llega a Europa se pierde el control por total. Tanto Italia como España fueron los primeros sitios donde hubo brotes, y en los dos casos las situaciones fueron dramáticas, tanto en el norte de Italia como en Madrid, con un índice de mortalidad muy grande que llegó a tocar el 11%, y con el colapso del sistema de salud. Todos fuimos testigos como inclusive tuvieron que llegar al dilema ético de tomar la decisión de a qué paciente desconectaban para poder reutilizar los respiradores para otra persona. Eso, por supuesto, que fue una lección para México, y fue el motivo por el cual toda la estrategia mexicana está basada exactamente en eso, en el uso de los respiradores, en la disponibilidad de camas en terapia intensiva. Sin embargo, tenemos que aprender también de España cómo logró salir de la crisis. Ellos tuvieron un pico muy intenso que duró aproximadamente 2 meses, y después de 2 meses lo pudieron controlar. ¿Cómo? Mediante el confinamiento riguroso, pero acompañado de apoyos para que no se perdieran los empleos. Posteriormente, ya en verano, ante la gravedad de la crisis económica, porque recordemos que España es un país muy parecido a México en el sentido de que una buena parte de su PIB proviene del turismo, ellos deciden reabrir de manera ordenada el sector turístico, las islas, el sur, las playas, y comienza una reactivación económica. Obviamente esta reactivación económica tuvo consecuencias. La reapertura de sitios donde se reúne mucha gente o hay contacto entre personas volvió a incrementar el número de casos. Para este momento el número de casos en España es tan alto como el que hubo en marzo. O sea, están llegando a su pico y todo parece indicar que lo van a superar el número de casos. Sin embargo, y esto es la parte donde nosotros debemos aprender, no han tenido el número de fallecimientos que tuvieron en marzo del año pasado. Lograron controlar el número de fallecimientos, el manejo de los enfermos, la detección de los casos tempranos, el rastreo de personas expuestas, y de esa manera su número de muertos es prácticamente el mismo que tuvieron en esta fase baja, digamos, de casos. Y eso yo creo que es muy importante. México ha fallado en los dos sentidos. Primero, no ha logrado contener el contagio. Vamos a tener una de las curvas de primera ola más largas del mundo, posiblemente un año completo para la primera ola de la pandemia, pero además tenemos las tasas de letalidad más altas del mundo. Mientras que en todo México está por ahí del 11%, en Morelos llegamos al 20%. 1 de cada 5 pacientes que se enferman fallecen. Y eso, por supuesto, son números inentendibles, si no es que lo vemos a partir de que estamos utilizando los métodos clínicos que se utilizaban en marzo. No hemos actualizado el manejo de los pacientes, no hemos cambiado los tratamientos, y de manera muy importante, no estamos haciendo un seguimiento de los casos de manera temprana, detección oportuna y atención temprana de los casos. Cuando la gente llega al hospital es porque llega ya muy grave, y entonces además se le da un manejo respiratorio a una enfermedad que ya se vio que no depende de los respiradores, sino de otros tratamientos para evitar lo que se llama después el choque de citocinas. Por eso les digo que hay que mantener la vista puesta en España, pero más importante, ojalá nuestras autoridades tuvieran esa misma visión, porque les salvaría la vida a muchas personas. Eso es mi comentario para hoy, Teodoro. Muy valioso. Gracias, estimada doctora Brenda Valderrama, presidenta de la Academia de Ciencias del Estado de Morelos.